Ay, pues ahora me da mucho gusto porque una vez más tenemos con nosotros a un gran médico. La verdad es que le tengo muchísimo respeto. Él es médico cirujano, oftalmólogo, retinólogo e investigador. Y es el doctor Jans Fromo Guerra. Es un tema del que no habíamos hablado y, doctor, entre más averiguo, digo, más le entiendo, como todo, pero siempre quedan muchos huecos. Nunca será igual que platicar con un experto. Así que por eso me di a la tarea de buscarte, nada más a manera como de poner arriba de la mesa algunos puntos. El glaucoma, estudié por ahí, segunda causa de ceguera a nivel mundial, de plano. Eh, Depende cómo lo midamos. Ok, De hecho, de glaucoma, de ceguera no reversible, ajá, porque la Organización Mundial de la Salud y varias agencias para prevención de la ceguera, las causas de ceguera o de discapacidad visual se dividen en las reversibles y no reversibles. Por ejemplo, la causa número uno en el mundo sigue siendo la catarata, ok. que, y sigue siendo porque hay enormes números de personas en el mundo que no tienen acceso a la salud de algo que es curable, ¿no? La Ujú, catarata se opera, se pone su lente intraocular y se cura. Sin embargo, de la ceguera no reversible, en efecto, el glaucoma es el número uno. ok. Y es el número uno por muchas de sus situaciones y sus características que seguramente vamos a hablar y Ajá. que precisamente tienen que alertar a la población de acudir con su oftalmólogo para revisarse y detectar a tiempo si existe algún problema de estos, ¿no? Oye, doctor, hay que empezar por eso, porque yo veo mucha gente que arriba de los 40 años no sabe que tiene que ir una vez al año al oftalmólogo después de los 40. En realidad, las recomendaciones para revisión de salud ocular varían a lo largo de la vida. Sí, También claro. por ejemplo, ya por ley, Ajá, el niño recién nacido debe de tener un tamizaje visual, ok. un tamizaje, igual que el tamizaje metabólico, el Ujú. tamizaje auditivo para ver si el niño tiene la capacidad de escuchar, visualmente también y muy especialmente niños, por ejemplo, que son prematuros. Eso es un área y alguna que hablaremos en algún momento, que es interesantísimo, que es la Sí, retinopatía del prematuro. sí, claro. Hace exactamente un año, en el hospital donde soy jefe del departamento de retina, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, creamos la primera unidad de retina pediátrica en el continente y una de las muy pocas que hay, en el continente y la única que hay en América Latina. Qué maravilla. Sí, encabezada por la doctora Linda Cerniquiaro y Mariana Martínez Ujú, Castellanos. Pero esa es otra parte del ujú. tamiz. Después, cuando los niños llegan a la etapa escolar, es otra área importante porque empiezan a ver los defectos refractivos, la necesidad de anteojos. Y mucho desempeño bajo escolar tiene que ver a que no se detecta que el niño requiere lentes, requiere Claro. anteojos. Y Ujú. después empieza en la juventud, pues todo lo que tiene que ver con la salud general y ahí es donde entra desde etapas incluso tempranas la detección, el tamizaje para descartar la presencia de glaucoma, ¿no? A ver, doc, le pregunto, ¿es una enferma que es crónica y silenciosa? ¿No te das cuenta prácticamente hasta que ya, pues, ya lo sientes y ya está un poquito avanzado? Y hay de primera y de segunda, de primarios y secundarios, digamos. ¿Cómo los diferenciamos? A ver. Bueno, primero el glaucoma es una enfermedad interesantísima, Ujú. tan interesante que es descritas, las primeras descripciones del glaucoma es desde la época hipocrática con los griegos. De hecho, glaucos significa azul o el ojo que se tornaba la pupila de color Ah, azul, ok. que describe el color grisáceo azuloso que toman los glaucomas ya muy crónicos, ya muy alargados, muy de etapa muy avanzada. Eh, Después es hasta que los ingleses detectan y hacen la relación de la enfermedad con la presión intraocular alta. Ujú. Lo primero que hay que decir es que los glaucomas, porque hay muchos tipos de glaucoma, eh, eh, son un grupo de enfermedades que tienen todas algo en común. Ujú. Y lo que tienen en común es una neuropatía. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, Ok. una enfermedad especial del nervio óptico que se va afectando a expensas de que unas células que viven en la retina y que mandan en la superficie de la retina su cable, su axón, y los millones de axones se juntan y forman el nervio óptico. El Ujú. nervio óptico son los axones, vamos a decirlo coloquialmente, los cables,
que llevan la información de lo que está viendo la retina, de lo que transformó, de la luz, la imagen, los colores que transformó, y que transcribió en un código especial, en un impulso nervioso, que será enviado por estos cables, este nervio óptico, hasta el cerebro. Vemos con el cerebro, con la corteza occipital, el ojo nada más lo transforma. Entonces, los glaucomas tienen en común que ese nervio se va dañando de una forma peculiar, donde esas fibras nerviosas se van muriendo, se van adelgazando, y lo que implica al paciente que lo vive después ya de un cierto grado de daño es que su campo de visión lo va a ir perdiendo de la periferia hacia el centro de forma progresiva hasta que queda viendo en sus etapas más avanzadas como a través de un túnel, pues de un túnel, como viendo por un popote, por un cono, y desaparece. ¿Por qué es causa de ceguera no reversible? Porque estamos hablando de muerte neuronal. Y esa muerte neuronal, pues son células, el sistema nervioso es un tipo de tejido, igual que las del cerebro, pero especializadas en la transformación de la luz, que no se repone, no hace mitosis, no se duplica, etc. Los glaucomas tienen todo eso en común y casi siempre todos los glaucomas, la gran mayoría de los glaucomas tienen en común la presión del ojo alta. La presión del ojo alta es en la gran mayoría de los casos el factor de riesgo más importante, el causante del daño del nervio óptico, de la destrucción de esas fibras nerviosas y de todo lo que estamos hablando. Dicho eso, lo que se divide en los glaucomas es de acuerdo a la comprensión de por qué sube esa presión del ojo. Hay que entender que la presión del ojo, ¿qué es la presión del ojo? La presión del ojo nada tiene que ver, la presión intraocular o la tensión ocular, que son lo mismo, nada tiene que ver con la presión arterial de nuestro organismo. Se miden las mismas unidades, milímetros de mercurio, pero son distintas. Si nosotros, sin apretar, sin hacer un movimiento brusco, tocamos nuestro ojo con el párpado cerrado, sentimos que el ojo tiene una tensión, un tono, una cierta rigidez. ¿Ok? Sí. Esa rigidez, ese tono del ojito, está dada por la presión intraocular. Lo normal de esta presión intraocular es que sea entre 10 y 20 milímetros de mercurio, entre 10 y 20. ¿Por qué está dada esta presión y este tono? Está dado porque el ojo produce un líquido nutritivo interno que se llama humor acuoso, hace su función de nutrición, baña toda la parte anterior del ojo, una agüita, y esa agüita en toda 360 grados de la córnea, entre la unión de la córnea con el iris, con lo del color, hay una estructura circular que se llama aparato de filtración del humor acuoso, que está en ese ángulo entre el iris y la córnea. Y ahí está eso, es el trabéculo, es una zona como una malla trabeculada. Baña el humor acuoso esa zona y entonces accede a este aparato de filtración y sale ese líquido, ese humor acuoso, y se reincorpora a la circulación venosa, a la sangre, se va y así siempre está. Lo que se produce de humor acuoso tiene que salirse. Cuando no se sale, o por alguna causa, por ejemplo, que las células que funcionan en ese trabéculo dejan de funcionar, pues entonces el líquido se sigue produciendo, pero es una cavidad cerrada, se queda y entonces la presión sube. Ahora, el ángulo es entre el iris y la córnea, debe tener una medición. Si es un ángulo que nosotros identificamos todas las estructuras adecuadas anatómicas de ese aparato de filtración, decimos que es un ángulo abierto. Pero a veces anatómicamente hay variables en que eso se va cerrando, ese angulito. Es un ojo más chiquito, la cámara anterior es más pequeña y entonces ese es un ángulo cerrado. ¿Pero así se nace o te va pasando eso? No, hay de las dos, se nace o puede pasar. Claro, generalmente es una precondición congénita que uno nace con ello. Entonces los glaucomas del adulto, que son los primarios, son el crónico de ángulo abierto, el glaucoma primario de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Ahí se clasifica. Ahora,
Este es uno de los tipos de glaucomas, el más común por mucho, es el glaucoma primario de ángulo abierto, que en distintos estudios poblacionales varía entre el 5 al 7% de la población. Entonces, si hacemos números cerrados de los 25 millones que somos en México, por 0.06, vamos a dejarlo a la mitad, estamos hablando que 7,5 millones de mexicanos padecen glaucoma, o sea, es alto, y no lo saben. Sí, claro. Muchos de ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque generalmente el glaucoma no duele. La presión del ojo alta, a menos que sea muy alta y muy súbitamente alta, duele. Entonces, generalmente no duele. Y la mayor parte de los glaucomas los diagnosticamos cuando van al consultorio por alguna otra causa, y entonces nos asomamos, tomamos la presión y está alta, nos asomamos al nervio óptico y vemos que hay cambios de los que ya sabemos que son sugerentes de que hay este daño, y entonces hacemos los estudios pertinentes de medir las fibras nerviosas, de medir el campo de visión, y sale que tiene el paciente glaucoma. Y entonces, siendo una enfermedad verdaderamente compleja, hoy por hoy lo único que tenemos es medicamentos o técnicas quirúrgicas para bajar la presión intraocular a un nivel en que el daño, esta destrucción, no siga. Esta es la mayor parte de los glaucomas más comunes. Hay otros glaucomas que es muy importante que mencionemos desde el punto de vista de alertar a la población, a la sociedad, que son los glaucomas secundarios. Esos secundarios es que sube la presión por otra cosa. Uno de los más comunes que vemos en nuestro medio es por diabetes. La diabetes afecta al ojo de múltiples maneras. La primera de ellas es con mala circulación en la retina, donde empieza a haber falta de oxígeno a un momento tan grave que la respuesta en la retina es que empiezan a crecer vasos sanguíneos anormales. Y esos vasos sanguíneos anormales es cuando ya se llama retinopatía proliferativa, y ahí hay que detener la enfermedad. ¿Cómo se detiene? Con láser. El láser es lo único que salva a los ojos con diabetes de llegar a la ceguera. Si no se detiene con láser, esos vasos sanguíneos anormales siguen creciendo y crecen en la parte de adelante, en el iris y en el trabéculo, y entonces ya no dejan que salga el líquido y sube la presión. Entonces se llaman glaucomas neovasculares porque es por formación de nuevos vasos sanguíneos. Tratamiento para cualquiera que sea el caso de glaucoma, dependiendo si es el primario o el secundario, ¿son los mismos tratamientos o no? Entiendo que es muy personalizado, ¿verdad? Es personalizado. Bueno, el objetivo final de todos es bajar la presión. Entonces, eso se hace primero con una línea de tratamientos, que es con medicamentos, diferentes grupos de medicamentos o combinación de ellos. Cuando no se logra este objetivo, hay otros tratamientos intermedios, por ejemplo, con el uso de láser, de cierta forma, distintos tipos de láser, que tratan al trabéculo o tratan a que haya una menor producción de este humor acuoso, hasta que llegamos a los procedimientos quirúrgicos. Se ponen una como válvula, ¿no? Ese es uno de los procedimientos quirúrgicos. El más común utilizado son cirugías que se llaman filtrantes. Técnicamente, manualmente, se hace una conexión, un drenaje alterno de ese humor acuoso. El más común es la trabeculectomía, que se llama, y variantes de esta, pero también hay pequeños implantes, hasta válvulas. Las válvulas son, digamos, y cada tipo de glaucoma le va mejor con una u otra técnica quirúrgica. Ahora, esto es muy importante de lo que acabamos de decir, porque, por ejemplo, en el caso de la diabetes, en México, la causa número 1 de ceguera en México sí es la retinopatía diabética y sus complicaciones. El edema macular diabético y el glaucoma neovascular. Y antes de pasar a lo último, para que no se me quede afuera, porque también es otra área de alertar en el glaucoma, es que hay niños que nacen con glaucoma. Y a eso se llaman glaucomas congénitos, nacen con glaucoma. Y esos son muy importantes de detectar. El pediatra, el neonatólogo debe de verlo, o en el tamizaje visual, porque esos niños tienen que ser operados en la primera semana, 2 primeras semanas de vida, para que tuvieran una oportunidad de no perder la visión. Pero entonces, chiquititos, entonces. De chiquititos, de una semana de nacidos. Entonces,
son casos muy importantes, que es muy importante la colaboración del pediatra, del neonatólogo, para la detección, el tamizaje visual que se haga de forma adecuada para ver que el niño no tenga este problema. Hay niños que nacen con un ojo muy grandote. ¡Ay, qué bonito ojo! No es que esté bonito, es que tiene glaucoma, que se llama megalocórnea, una córnea grandota. Ya. Entonces, esos son casos muy difíciles, de mucho reto, no son manejados generalmente por el oftalmólogo general. Hay la subespecialidad de glaucoma. En México, desde los 70s, hay el Centro Mexicano de Glaucoma, que ahora se llama Colegio Mexicano de Glaucoma, y que se dedican exclusivamente a esta enfermedad, ¿no? Oye, doctor, sí te tengo que preguntar, porque cuando uno ya glaucoma o oyes glaucoma, dices, ay, se va a quedar o me voy a quedar ciego, ¿sabes? O sea, y bueno, he escuchado doctores como tú que no necesariamente, si te atiendes a tiempo, ¿se controla o nada más se puede ir frenando o qué? Es una pregunta muy buena. En términos generales, es una combinación de circunstancias, de factores, de tipos de glaucoma, ¿no? Si hacemos un diagnóstico temprano, por eso es importante revisarnos para de forma temprana tenerlo. Claro. Pero voy a regresarme un paso y te contesto esta pregunta. Lo que decías de la genética y el glaucoma. Tener un familiar en primer grado con glaucoma nos hace sospechosos de glaucoma toda la vida. Los diagnósticos los clasificamos en que o somos completamente sanos o tenemos claramente el diagnóstico de glaucoma. Y hay un grupo de pacientes que en los estudios, por más exhaustivos que los hacemos, tienen datos como que hablan que pudiera tener un glaucoma muy temprano, pero no reúne todos los requisitos. A ese se llama sospechoso de glaucoma. Y lo que implica se puede ser sospechoso de glaucoma por muchas causas, porque tenga la presión alta, poquito alta, pero todo lo demás normal. O porque tengo papás con glaucoma o hermano con glaucoma y yo estoy normal, pero en algún momento lo puedo desarrollar porque en efecto es una enfermedad de un componente genético. Hay genes relacionados muy claramente con el glaucoma. O me revisan el nervio óptico y no se ve completamente sano. Entonces, ¿qué implica ser un sospechoso de glaucoma? Que es todo esto, que me tengo que estar revisando frecuentemente, tomando la presión, haciendo los estudios con el oftalmólogo, con el especialista en glaucoma, para que pueda determinar el momento adecuado de iniciar tratamiento. Y hoy por hoy tenemos la capacidad diagnóstica de detectar glaucoma antes de que el paciente haya perdido nada de su campo de visión. Eso es buenísimo, claro. Buenísimo, porque es tratar una enfermedad que sabemos que está presente, que tenemos esa certeza, pero que no se va a manifestar. Ahora, ¿se va a llegar a la ceguera? Depende. Depende si el paciente se detecta temprano, se controla, es riguroso con sus gotitas, porque la primera parte del manejo son gotas y hay pacientes que no se las ponen, por más que uno le dice. O también hay pacientes que por la edad lo dejan con las gotitas y no son capaces de ponerse bien la gota, entonces todo se les escurre afuera, gasta dinero porque son gotas que son caras, y entonces pues no es efectivo. Entonces, también depende de la edad en que se diagnostica el glaucoma y el tipo de glaucoma. Oiga, perdón, Doc, es que leí por ahí que también tenía relación con gente que a lo mejor tenía miopía o gente que tomaba antiansiolíticos. ¿Hasta dónde eso es cierto? Bueno, hay ciertas circunstancias, ciertas Corticoides también leía yo. Hay ciertas condiciones que me pueden predisponer más fácilmente a tener hipertensión ocular y esa hipertensión ocular desarrollar glaucoma. Son dos pasos. Sube la presión. Si la presión la dejo mucho tiempo alto, desarrollo el daño, que es el glaucoma. Glaucoma ya es daño en el nervio. No, casi siempre es sinónimo de presión del ojo alta, pero no siempre. O sea, puedes tener la presión alta y no necesariamente ya tener glaucoma. Así, exacto. Así, eso se llama hipertenso ocular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el miope tiene una mayor frecuencia de glaucoma que el que no es miope. ¿Por qué? Porque su tejido colágeno general es distinto. Los miopes son ojos muy grandes, muy largos, que tienen muchas alteraciones, no solamente mayor predisposición a glaucoma, sino también a desprendimiento de retina y a otras cosas. Entonces, por ejemplo, el uso de cortisona, de esteroides, eso es importantísimo. En muchos lugares llega uno a la farmacia, tengo el ojo rojo, que me dan? Y me dan una gota que tiene cortisona. Y
un cierto porcentaje de la población, si yo me pongo cortisona en el ojo e incluso a veces untada o tomada, la presión del ojo se va a subir. Ese se llama hiperreactor al esteroide. Okay. Y esos pacientes muchas veces hemos visto casos terribles de gente joven que por quitarse lo rojo para la fiesta se ponen gotas que tienen anestésico, que tienen cortisona. Pero esas gotas deberían estar prohibidas, ¿no, doctor? Yo he oído cosas deberían de pésimas. tener la necesidad de una prescripción, Claro. pero las ponen y acaban con ceguera, porque son glaucomas Sí, de sí. mucha presión intraocular, que no les duele muchas veces, lo van dejando. Entonces, el uso, por ejemplo, de gotas con cortisona solamente debe de hacerse bajo vigilancia y prescripción del oftalmólogo. Claro. ¿De acuerdo? Oye, doctor, ahorita que usted decía que la gente grande, porque yo sí he visto mucha gente mayor que se le empieza a hacer efectivamente el ojito como gris. Ah, esa es otra cosa. Ah, eso no es lo del glaucoma. Ok. No. Muchos Ajá. pacientes adultos mayores le podemos observar que en la periferia de la Ajá. córnea se ve un arco gris. Ajá. Ese se llama gerontoxón, que es una opacidad periférica de la córnea que normalmente es transparente y con la edad se pone opaco en la periferia, pero Ya. ese es un cambio por la edad que algunas personas tienen y eso no habla de una enfermedad. Ujú. Para que el glaucoma ya de un ojo azul es en un ojo que ya está muy avanzado y muy ciego. Ah, o sea, en el azul casi no da. No. Para que un ojo se ponga Ah, de gris ese azul, color. Ah, ya de entiendo. ese color que inicialmente se Ajá. describió, Ajá. ya es un ojo que tiene mucho avance de esta enfermedad. También, doctor, leí por ahí que le da más a latinos y africanos. ¿Eso es cierto? Los pacientes que tienen origen africano de diferentes poblaciones, ya sea en Estados Unidos, en el Caribe, etcétera, tienen una mayor frecuencia de un cierto tipo de glaucomas, Ujú. se llaman pigmentarios. Pero básicamente si hacemos una revisión de todos los estudios donde han medido la prevalencia de la enfermedad, casi en todos van del 5 al 7%, incluyendo en caucásicos, etcétera, ¿no? Y doctor, también decirle, la gente que se pueda asustar o que pueda sentir, ¿cómo se siente? Explicarle a la gente cómo se siente que tienes la presión alta del ojo, porque es difícil de detectar. Digo, de repente sientes ya, yo la tengo, por eso lo decimos, sientes un poco como de arena en el ojo, sí se siente como si lo estuvieras apretando muy fuerte. ¿Qué decirle? Es difícil, es muy difícil, porque, por ejemplo, la mayor parte de los ojitos que se sienten cansados, irritados, Ujú. medio apretados, con sensación de que hay algo, es ojo seco. Eso es muy prevalente. Importante. El 65% en un estudio que hizo el Departamento de Córnea del Hospital de la Ceguera, donde estoy, determinó que en la Ciudad de México alrededor del 65% tenemos ojo seco. Tú, por ejemplo, allá donde vives, si hay aire acondicionado y esto, Te el lo medio sé, ambiente hace que tengas ojo seco. claro, Si aparte usas lente de contacto, que es una cuestión mecánica ahí, pues más tenemos seco. ojo seco. Esos síntomas que acabas de mencionar, básicamente son de ojo seco y son lubricantes. Como te repito, el glaucoma solamente que sean presiones altas, se empieza a Y que te sentir la mida un oftalmólogo algo. Por especializado. eso que hay que hacer es Ir al ir médico. una vez al año al oftalmólogo, que me mida la presión, que me tome la visión, que me mida el Ok. nervio óptico, me dé su opinión, y él establece la frecuencia en donde se debe de hacer esto, ¿no? En lo que se debe Y hacer. los exámenes que hay que hacerlos paulatinamente, me imagino, para ir viendo la evolución, ¿no? Sí, básicamente ya cuando hay una sospecha se hacen dos tipos de exámenes Ajá. iniciales, que son unos exámenes que se llaman psicofísicos, que es medir mi campo de visión, Ujú. cuánto tengo de campo de visión, cuál es la sensibilidad de mi visión. Y el otro se llaman estudios estructurales, que normalmente van dirigidos a medir el nervio óptico y las fibras nerviosas de este. El Ujú. más común es la tomografía de coherencia óptica para medición de fibras nerviosas. Y tampoco tiene ninguna relación a que si tú veías muy bien antes o después de la vista cansada, porque en un blog por ahí había un señor que decía, es que yo veía súper bien. Pues a mí me pasó igual, yo veía más allá del infinito. Y bueno, no sé si tenga alguna relación entre si eres más de o menos de 20/20, 20/15 o así. No, hay pacientes Nada que que ver. tú puedes tener una visión de 20/20, es Ujú. decir, ver las letras más chiquitas de la Sí, sí. cartilla
y tener un campo de visión de 10 grados. Ya, Nada más así en el centro, y es un glaucoma muy avanzado. claro. Entonces, la visión no te dice nada. La visión puede estar influida por muchas otras cosas, desde la necesidad propia de anteojos, de lentes. Nada tiene que ver con eso. Obviamente, con la edad, lo que perdemos en edades intermedias, no mayor, no en etapas más Sí. grandes, pero ¿qué me refiero a intermedios? 40, 50, 60, Ajá, ¿de acuerdo? ajá. Es la capacidad de visión cercana, la presbicia. Sí, Eso sí. es lo esperado. Y eso no es que No, es como normal, decir, ¿no? pero es lo normal, es que es como decir, "Ah, me salió una arruga". Sí. Pues sí, no, o sea, no, así somos, así Una es nuestra arruga, el biología. cajete, todo pasa. Parte de lo Exactamente, normal, sí, sí. así somos. Ajá, Pero eso es una cosa, y otra cosa es que si yo claro, me compongo con anteojos, pues no es un problema, es una claro. cuestión normal. Fuera de eso es las mediciones que estamos hablando, que ya hablamos de enfermedades propiamente dichas, ¿no? Ay, doctor, es importante hacerle conciencia a la gente que de veras vaya al médico. Entiendo todo lo de las etapas tempranas y además qué bueno que ahora sea como forzoso, como usted decía, desde muy chiquitito, como decía usted, como el tamiz de cuando naces. Pero más allá de eso, después ya que te dicen el niño no tiene ningún problema, pues hasta que no pasa la primaria o hasta que no se puede, que se queja o saca mala calificación o no sabe si ve de lejos o de cerca o no ve el pizarrón o yo qué sé. Pero yo veo mucho adulto contemporáneo, por llamarle de algún modo, entre los 40 y los 50 y de veras no van una vez al año al oftalmólogo, ¿eh? Entonces, que sirva de llamado porque es bien importante, ¿eh? Súper, súper Yo la tengo importante. alta y si no hubiera ido porque empecé con molestia, pues no hubiera ido nunca. Y ahora ya le dije a mi hermana, oye, chécate, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Claro, sí, no, es muy importante esa parte y aparte en el país, afortunadamente hay un nivel de oftalmología muy bueno, Sí, prácticamente en todos los estados podemos encontrar gente extraordinariamente capaz. sí. Los pacientes que ya tienen un glaucoma establecido, a veces Ujú. son de muy difícil control, pues hay todos los especialistas en el Colegio Mexicano de Glaucoma. Ustedes entran y encuentran ahí a todos los especialistas de esta área. En el Le digo, hay hospitales de asistencia privada, como es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, que son hospitales de asistencia privada con Ajá. costos muy económicos, donde pueden tener una revisión profesional, hacerse Ujú. todos estos estudios con un acceso económico muy importante, Ajá. sobre todo en esta época tan Sí, difícil que claro. estamos viviendo en todo el mundo y Ujú. muy especialmente en nuestro país, donde el acceso a los servicios de salud pues son terribles ahorita por lo mismo que se ha agravado y pues son alternativas, ¿no? Doctor, ¿ha tenido usted casos de gente con COVID ahorita que le haya entrado por los ojos? No he tenido pacientes que que hayamos demostrado que el contagio fue por los ojos. Ajá. Se ha reportado obviamente conjuntivitis asociada a COVID. Ya tenemos un grupo importante de pacientes que tuvieron COVID. Hoy, por ejemplo, vi 2 de ellos que Ujú. tuvieron un COVID moderado, importante, eh, que uno ya sea con hospitalización sin terapia intensiva o solamente en consultorio, Ujú. que reportan después de unas 2 semanas, 3 semanas de estar con los síntomas, baja de visión. Y tiene Ujú. que ver con algunas cosas inflamatorias a nivel del nervio óptico y de la retina. Casi todos ellos han tenido recuperación de la visión, prácticamente todos ellos. Eso se ve que es una cosa que está regresando. Ajá. La otra área que también se está reportando y lo está viendo, por ejemplo, en el grupo de nosotros, la doctora Mariana Martínez, que se dedica Ujú. mucho a retina pediátrica, es estos niños en donde son prematuros porque la mamá tiene COVID y está embarazada, ¿no? Y también son niños que pueden tener este contagio en el momento del Ya. nacimiento. Entonces sí, estamos igual que todo aprendiendo mucho Sí, de en esta el nueva camino, infección. claro. Sí. Oiga, Doc, y finalmente entonces ya, el hecho de que lo tengas no quiere decir necesariamente, es decir, sí se puede controlar, es otra vez. Entiendo que es multifactorial, ¿no? Es lo que usted me explicaba, pero nadie te puede decir, oye, pues digo, vas bien o te puedes morir así o te vas a poner peor o cómo va a Bueno, estar. la A todas las asustadas respuesta, como yo. Sí, la sí. respuesta es, no es una fatalidad de que se va a llegar a la ceguera. Ok. Eso, el que te dé un diagnóstico de glaucoma no es un diagnóstico de que va a llegar la persona a la ceguera. Ujú.
tiene una enfermedad que si no se cuida, no se atiende, no se trata, no se controla de forma estrecha, continua, puede llegar a la ceguera definitivamente. Okay. Y de acuerdo a cómo vayas evolucionando, es el tratamiento que el doctor te va a ir ofreciendo. Es decir, si quieres con la gota, no te van a querer hacer láser. O el paciente puede decir, hazme láser o hazme lo de la gota. No. Sí, no es como de ir a la tienda a ver qué me llevo. Sí, claro. No, cada caso tiene, porque muchos me dicen, oye, ¿por qué no mejor me opera? No, porque ahorita te controlas con una gota que estás tolerando bien y no tienes progresión. ¿Por qué te vamos a someter a una cirugía innecesaria? Sin duda. Hay que ir gastando las oportunidades conforme se va necesitando. No es lo mismo, por ejemplo, un glaucoma moderado o avanzado. Moderado, avanzado. En una persona de 90 años que tiene un control regular, que una persona que tiene 40 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida que tenemos todos, pues tengo que ser mucho más estricto en el control de la persona que tiene 40, porque la probabilidad de que ella sí no se controle, lo deje, avance y me llegue a etapas de discapacidad visual, pues es de mayor riesgo que la persona que tiene 90. No porque, sino porque con mucho control, muy probablemente va a alcanzar antes su esperanza de vida que quedarse ciego. Sí, seguramente. ¿No? Ay, doctor, pues le agradezco mucho como siempre, te agradezco, le agradezco. No, mira, te hablo de usted porque te tengo un respeto infinito como de aquí a la Ciudad de México y más allá, pero bueno, eres muy joven y te agradezco siempre tanto. Y además eres súper puntual, lo explicas maravillosamente bien y ya de veras me lo piden mucho. Así que hay muchas enfermedades de los ojos, te voy a estar dando la tita, si nos haces favor. Y decirle a la gente, diles tú que por favor, que mira, que se vayan a checar los ojos una vez al año, por lo menos. Sí, eso es importantísimo, ir con el oftalmólogo a una revisión en todo esto que dijimos, en el recién nacido, en el niño que está en etapa escolar, en el adulto joven. Si tengo diabetes, en el momento que me diagnostican con diabetes, tengo que ir con el oftalmólogo y de ahí una vez al año. Si tengo problemas vasculares muy importantes también. Hay muchas cosas que podemos prevenir para que podamos gozar de la visión toda nuestra vida y únicamente la mayor parte de las veces es por descuido, porque lo dejamos en un último término y ya ahí es muy difícil. Generalmente en las enfermedades de los ojos, como en todas las enfermedades en general, cuando dejamos pasar los momentos nos va cobrando y nos va cobrando en nuestra salud y nos va cobrando en nuestra economía porque cada vez es más caro y más difícil de controlar. Claro. Y además, ¿sabe qué, Doc? Es que es como todos los sentidos, ¿no? De repente damos por hecho porque escuchas, porque saben las cosas, porque ves y piensa nada más un solo segundo en lo valioso que es cada uno de nuestros sentidos. Los ojos son los ojos, doctor. Y escuchar es escuchar y todo tiene un gran valor. Así que ahorita es un momento para replantearnos lo verdaderamente importante, ¿verdad? Claro. Es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Así es. De regresar a lo que es prioritario. Así es. Aunque no se refleje en muchas conductas de las políticas públicas en salud, pero lo prioritario es la educación y la salud, ¿no? Ya hablaremos de muchos temas. Muchas gracias, doctor. Estamos viendo a lo largo de la entrevista todas tus redes y todo, pero bueno, le repito, es el doctor Jans Fromow Guerra. ¿Quieres decir rápidamente tu Facebook, Twitter o qué tienes? Sí, en Twitter estoy como @HansFromow, JANSFROMOW, @HansFromow, y ahí es donde estoy básicamente en redes sociales públicas, en mi página de internet que es hansfromow.com, y pues básicamente ahí y en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, si entran a la Asociación para Evitar la Ceguera en México, ahí van a encontrar mucha información que hacemos de información a la salud en general en todas las áreas de la oftalmología. Somos un hospital que ya llevamos 102 años de existencia. Vemos alrededor, en época no pandemia, alrededor de 1,300 pacientes diarios, 1,400 pacientes diarios. Entonces tenemos un volumen muy importante y hay mucha experiencia. Y lo mismo que, y lo tengo que decir, el nivel del Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, son hospitales de asistencia privada. Ahora no en todos lados, pero hay grupos donde los grupos de oftalmología de población abierta, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General de México, vaya,
hay un nivel de oftalmología, por lo menos Sí. en la Ciudad de México, que es donde te puedo hablar, pero Sí, también sí. en Guadalajara y en muchos otros lados, en Monterrey, obviamente, en Puebla. Entonces, no hay pretexto para no acercarnos a revisarnos Ok. los ojos, ¿no? Gracias, doctor Hans. Te mando un beso y luego voy para que me veas Igualmente. mis ojitos. Mira mis ojitos. Ya te voy a ir a ver. Te Claro mando un que beso sí. y muchas gracias. Que estés muy Igualmente. bien. Cuídate mucho, por favor. Tú también. Gracias, Chao. doctor Hans. Hasta Bye. luego. Nosotros nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado aquí en Claudia Arellano contigo a través de Telefórmula. Hasta entonces, bye bye.